Vamos entonces a dar inicio. Tenemos ahora, como indiqué, que ver pues la fracción generatriz de un número aval en general, ¿no? Ahí está. Bien, ¿qué puntos vamos a ver de este tema? Veamos aquí. Lo primero es identificar los diferentes tipos de números avales que tenemos, como son los avales exactos, los avales periódicos puros, así como también los avales periódicos mixtos. Luego, vamos a ver, según sea el tipo de número aval, vamos a hallar su fracción, ¿no? Su fracción generatriz. O sea, es decir, ¿qué fracción generó ese número aval? Bien, luego de ello vamos a poder nosotros, en este caso, también analizar una fracción irreducible y determinar qué tipo de número decimal nos genera. Si este decimal es exacto, es periódico puro o es periódico mixto, ¿no? Y por último, bueno, dentro de ello vamos a ver justamente la utilidad de esta propiedad conocida como la regla de los 9. Y finalmente el teorema de Midi, ¿no? Ok. Entonces comenzamos, damos inicio a lo que es fracción generatriz de un número aval. Muy bien, pero ¿qué es un número aval? El número aval es similar a lo que nosotros conocemos en nuestro sistema de numeración decimal, los números decimales, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos tres tipos de números decimales, los decimales exactos, periódicos puros, periódicos mixtos. De igual manera, sino que cuando nosotros vamos a hablar en otro sistema de numeración, que puede ser el sistema de numeración cuaternario, quinario o tal vez nonario, entonces ahí vamos a hablar de número aval en general, ¿ok? Entonces vamos a tener tres tipos de números avales. Uno de ellos es el número aval exacto, ¿ok? ¿Qué forma tiene el número aval exacto? Bueno, en base n, el número aval exacto tiene esta forma. 0, A, B, C, y así sucesivamente hasta X. Estas son las cifras avales, así se le dicen, en la base n. ¿Ok? Por ejemplo, podemos tener 0,12 en base 3. ¿Ve? Ahí tengo un número aval exacto. Otro número aval exacto puede ser, por ejemplo, 0,035 en la base 7, por ejemplo. Mire, otro número aval exacto. ¿Correcto? Entonces, estos son los números avales exactos. Y en general es el que te estoy mostrando aquí. Bien, que tenemos K cifras avales. Ok. Bien, ahora la pregunta es, ¿y cuál es la fracción generatriz? ¿Qué fracción generó este número aval exacto? ¿Cómo determinamos o cómo averiguamos esa fracción? Aquí está, aquí te estoy mostrando. Esta es la regla que me permite construir esa fracción generatriz. ¿Ve? En el numerador tenemos que se forma por las cifras de la parte aval. A, B, C y así sucesivamente hasta X en la base N. Ese es el numeral formado por las cifras avales. Y en el denominador, la unidad seguida de cifras ceros. Pero ¿cuántas cifras ceros le voy a colocar? La misma cantidad de cifras que hay en la parte aval. Si son K cifras avales, K cifras ceros. Bien, por ejemplo, mire aquí, 0,67 en la base 8. Como puedes apreciar, este es un número aval exacto con dos cifras avales. ¿Cuál es la fracción generatriz? Bien, siguiendo la regla establecida aquí sería, ¿no? En el numerador, el numeral formado por la cifra 67, es decir, 67 en la base 8, ¿ve? Y en el denominador, la unidad seguida de dos cifras 0. Ahí está, en la base 8. Bien, tendríamos entonces 6 por 8, 48 más 7, 55. Lo estoy llevando a base 10. Entre 1 por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. 55, 64 avos. Si se puede simplificar, se simplifica. Siempre es bueno mostrarlo, ¿ok? En su forma irreducible. Bueno, en este caso, 55 es 5 por 11 y el 64 es 2 a la sexta, ¿no? Y no hay nada que simplificar. Queda así, 55, 64 avos
sería la fracción generatriz. Aquí tenemos otro número aval exacto. El número dado por 1,231 en la base 4, como puedes apreciar. Bueno, en este caso hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas, separas la parte entera, 1 más 0,231 en base 4 y trabajas con la parte aval, ¿no? Como lo indicado. O también lo puedes hacer directamente de la siguiente manera. En el numerador vas a colocar la parte entera seguida de la parte aval. Formas ese numeral, así, ¿ve? 1, 2, 3, 1, todo en la base 4. Y en el denominador, la misma regla. La unidad seguida de tantas cifras cero como cifras avales tenga. Ojo que las cifras avales son las cifras contadas después de la coma aval. Ahí está. Y aquí, 1, 2, 3 cifras avales, 3 cifras ceros. Llevando a la base 10, bueno, 1 por 4 al cubo, lo cual es 64, más 2 por 4 al cuadrado, 16 por 2, 32, 64 más 32 sería 96, ¿no? Más 1, 97, perdón, más 12. 92 más 12, 104, ¿no? A ver, vamos por aquí. 4 al cubo es 64, ahí tenemos 64. Más 4 al cuadrado es 16 por 2, 32. Más 3 por 4 es 12, más 1, 13. Listo. 4 más 2, 6 más 3 es 9, 6 más 3, 9, más 1, 10. 109 entre 4 al cubo, que me da 64, ¿sí? No se puede simplificar, queda así, quiere decir que 1,231 en base 4 es también 109,64avos, ¿no? Esto ya en el sistema de numeración decimal. Bien, cuando hablamos en el sistema de numeración decimal a los números avales exactos se le conocen también como decimales exactos. Bien, el criterio es similar. Por ejemplo, ¿no? 0,43 centésimas. ¿Qué hacemos? De igual manera, en el numerador colocamos la parte aval, en este caso la parte decimal, 43. Y en el denominador, la unidad seguida de dos cifras ceros, 43 sobre 100. El siguiente, 1,347. Ahí está. 1,347 milésimos, ¿no? Un entero con 347 milésimos, que es lo que se lee en el sistema de numeración decimal. Bien, el criterio también es similar. En el numerador colocaré la parte entera seguido de la parte decimal, es decir, 1347 dividido entre, y en el denominador, la unidad seguida de 1, 2, 3, cifra 0. Ahí está, 1347 milésimos. Ok, bien, ojo que esto ya no se puede simplificar. Bien, si va a tomar nota, tome nota. Y ahora pasamos al otro tipo de número aval, conocido como el número aval periódico puro. Ahí está, aval periódico puro entonces. Bien, en general, veamos, en base n, un número aval periódico puro es de esta manera. Usted dirá, y ahora esta parte, ¿no? Ya muchos se conoce esta representación del periódico puro por la presencia del periodo, ¿no? Esta línea curva en el superior me está indicando el periodo, ¿ok? Estamos en base n. Y entonces tenemos con k cifras periódicas. Aquí está. Entonces tendríamos nosotros A, B, C, ahí está, seguidamente hasta el X en la base n, eso colocamos en el numerador. Es decir, en el numerador vamos a colocar el numeral formado por la parte periódica de este aval periódico puro. Ojo, en su base, siempre hay que colocar la base en la cual nos encontramos. Y en el denominador, ¿qué voy a colocar? Bien, un numeral formado por, ¿correcto?, el mayor numeral, diré, en la base n. Entonces, cuando digo el mayor numeral, quiere decir que el dígito que voy a utilizar en todas las posiciones es el n-1, pues. n-1, n-1, n-1. ¿Cuántas veces? La cantidad de cifras que tiene el periodo. Si son k cifras periódicas, entonces k cifras n-1. Por ejemplo, 0,32323232 indefinidamente 32. Correcto. Sigue, ¿no? Así.
Esto se puede escribir también así en notación periódica. Ahí está. Su periodo en el 3,2. ¿Cuál es la fracción generatriz? Seguimos la regla de correspondencia o la indicación aquí. En el numerador colocaré 3,2 en base 4. Y en el denominador, como estoy en base 4, el mayor número de 2 dígitos en la base 4 es el 3,3 en base 4. Ahora lo llevo al sistema de numeración decimal simplemente utilizando la descomposición polinómica. 3 por 4, 12 más 2, 14 en el numerador y 3 por 4, 12 más 3, 15, ¿no? 14 quinceavos. ¿Ya está? No se puede simplificar porque 14 es 2 por 7 y 15 es 3 por 5. No hay factores primos comunes. Ok, aquí tenemos otro. El numeral o el número 1, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Ahí está, parte entera es 1, la parte aval es 4, 3, 4, 3, 4, 3, sucesivamente. Como vemos, efectivamente es un aval periódico puro en base 5, tiene 2 cifras avales que son las cifras 4 y 3, ¿no? Periódicas, 2 cifras periódicas. Este número se puede escribir usando la notación del periodo como 1,43, periodo en 4,3 y en la base 5. Lo cual es también 1, 4, 3, todo en la base 5 menos 1, la parte entera, en la base 5 sobre 4, 4 en la base 5. Entonces, mire, esto también se puede trabajar, como digo, ¿no? De dos maneras. Una de ellas es también separando la parte entera, es decir, 1 más 0,43 en base 5 y lo trabajamos como en el caso anterior. O también lo podemos hacer de manera directa, como lo había indicado. ¿Qué se hace? En el numerador se toma la diferencia de el numeral formado por la parte entera seguido de las cifras periódicas en la base indicada. Y le resto la parte entera en la base indicada, ¿no? Todo sobre, y en el denominador siempre es el mismo. Voy a escribir el mayor numeral con 2 dígitos, ahí está, ese es por la cantidad de cifras periódicas en la base 5. Bien, y ese es 4, 4 en base 5. Llevándolo al sistema de numeración decimal, utilizando la descomposición polinómica, entonces 1, 4, 3 en base 5 es también 48, menos 1. Entre 4 por 5, 20 más 4, 24. 48 menos 1, 47, 24avos. Como vemos, esta es la fracción irreducible que lo generó. Si vamos a estar trabajando en el sistema de numeración decimal, nos referiremos pues al decimal periódico puro. Ahí está, esta es la forma de un número decimal periódico puro, con K cifras periódicas. Bueno, ¿cuál es la fracción generatriz? De igual manera, en el numerador colocamos el numeral formado por las cifras periódicas y en el denominador formado por dígitos 9, ¿no? ¿Cuántos? La cantidad de cifras del periodo, pues. Por ejemplo, 0,2, periodo en el 2, sería 2 novenos, ¿no? Un dígito periódico, un 9. En el numerador, el 2. 1,73, periodo en el 7,3. Entonces sería 1,73 menos 1, y está, le quito la parte entera, entre 2 dígitos 9. Es el mayor número de 2 cifras, ¿no? En base 10. Bueno, esto es 172 sobre 99. Y quedaría ahí, ¿por qué? Porque es irreducible, pues. Ok, de esa manera trabajamos entonces para los números avales periódicos puros. Y ahora pasaremos al tercer y último tipo de número aval, conocido como los periódicos mixtos. Ahí está, aval periódico mixto. Ok, bien, en general en base n, un aval periódico mixto es de esta forma, mire. 0, A1, A2 y así sucesivamente hasta A sub K, y como puedes apreciar hay K cifras no periódicas. Ojo, aquí estamos viendo que estos dígitos no se van a repetir. Los que se van a repetir son los que se encuentran aquí en la notación periódica. Es decir, de B1, B2 hasta BM, ¿no? Esto repite, se va repitiendo sucesivamente. Entonces, este es un número aval periódico mixto, ¿ya?
Tiene una parte no periódica, K cifras no periódicas y tiene M cifras periódicas. Bueno, en la base N, ¿cómo determino la fracción generatriz? De la siguiente manera. En el numerador colocaremos la diferencia de dos números. ¿Cuáles son estos dos números? Véase. El primer número será el numeral formado por la parte no periódica seguida de la periódica. Mire, ahí está. En su base, la base N. Y le resto, ¿cuál? El numeral formado por la parte no periódica. Ahí está. ¿Dividido entre quién? El numeral formado por cada dígito del periodo, colocaré el mayor dígito en base N, que sería N-1, N-1, N-1. ¿Cuántas veces? M veces, porque tengo M cifras en el periodo. Seguido de cifra 0. ¿Cuántas cifras 0? K cifra 0. Es decir, la cantidad de veces que hay en la parte no periódica. Ahí está, ¿ves? M cifras periódicas y y K cifras no periódicas, ¿no? Es decir, K ceros. Por ejemplo, ahí tenemos un número aval periódico mixto en base 6. 0,135 periodo en el 35 y estoy en base 6. Bien, ¿cuál es la fracción generatriz? En el numerador voy a colocar el número generado por la parte no periódica seguido de la periódica. Ahí está, 135. ¿En qué base? En la base 6. Siempre hay que indicar la base en la cual nos encontramos. Menos la parte no periódica, 1 en la base 6. Y en el denominador, como estoy en base 6, el mayor dígito es 5 que puedo usar. Voy a colocar un dígito 5 por cada cifra del periodo. 5, 5, 0. Ahí está, un dígito 0 por la parte no periódica en la base 6. Finalmente, paso a la base 10, lo cual sería 1 por 6 al cuadrado más 3 por 6 más 5 menos 1. Ahí está. O sea, 59 menos 1 entre 5 por 6 al cuadrado más 5 por 6. 180 más 30, 210. Es decir, 58 sobre 210. Pero habíamos indicado de que si hay la posibilidad de simplificar o reducir, se simplifica, pues, ¿no? 29 sobre 105. Listo. Esta es la fracción que generó este número aval periódico mixto. Bien, pasamos ahora al número decimal periódico mixto. Ya hemos trabajado con el aval, ahora en el sistema de numeración decimal. Bien, un número decimal periódico mixto también, ¿no? Es de esta forma, muy similar al caso anterior, solo que el sistema de numeración en la cual le trabajamos es 10, la base 10. El encontrar también su fracción generatriz es muy similar al caso anterior. En este caso vamos a tener que en el numerador vamos a restar, ¿quién? El número formado por la parte no periódica seguido de la periódica, ahí está, menos el número formado por la parte no periódica. Dividido entre, por cada dígito del periodo, colocaré una cifra 9. Tengo M cifras en el periodo, M cifras 9. Y por cada dígito del no periodo, voy a colocar ceros. ¿Cuántos? K cifra 0. Por ejemplo, y tengo 0,213, ¿no? Periodo en el 1,3. Siguiendo entonces la relación que me indica sería en el numerador 213 menos 2 entre 9, 9 y una cifra 0. Ahí está, 990. 213 menos 2 es 211 sobre 990. Quedaría ahí porque no se puede simplificar. Es la fracción irreducible que lo generó. ¿Ok? Puede tomar nota de ello. Y con ello terminamos pues de ver los diferentes números avales que se tienen, ¿no? Exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Ok. Bien, ahora vamos a analizar una fracción, es decir, ahora tengo una fracción irreducible y quiero ver qué tipo de número decimal me genera. ¿Podremos averiguar eso? Sí se puede. ¿Ok? Entonces vamos a ver ese punto ahora. ¿Qué tenemos aquí?
Formación, dice, de un número decimal a partir de ¿quién? De su fracción generatriz. Entonces, para esto vamos a hacer el análisis a esta fracción f de la forma a sobre b. ¿Ok? Ahí está. Sea f entonces de la forma a sobre b una fracción irreducible. Para poder saber qué tipo de número decimal me genera al dividir a entre b, se analiza el denominador, o sea, b. ¿Qué hacemos con b? En este caso, lo que se hace es descomponer en factores primos. ¿Ok? Y al hacer la descomposición en factores primos, se presentan ciertos casos. Uno de ellos es cuando el factor b, o diré el número b, está formado por un factor 2, ¿ok? Factor primo 2, con elevado a cierta potencia, o tal vez está formado por el factor 5 elevado a otra cierta potencia, o tal vez el producto de ambos. Es decir, si b es de la forma 2 a la p por 5 a la q, donde p y q no son ambos 0 al mismo tiempo. ¿Ok? En este caso, entonces, cuando b se expresa de esta manera, ¿qué podemos decir? Que la fracción que genera al dividir a entre b será un decimal un decimal exacto en ese caso. Es decir, si el denominador solamente está conformado por factores 2 y o 5, entonces quiere decir que el número decimal que genera al dividir el numerador entre el denominador es un decimal exacto. Ahora la pregunta sería, ¿y cuántas cifras decimales tiene este decimal exacto? Entonces, eso lo va a indicar el exponente P y Q. ¿Qué se hace? Se selecciona el mayor entre P y Q. En algunos casos puede ocurrir que el B solamente sea 2 a la P, nada más. Cuando tiene solo un factor primo, simplemente la cantidad de cifras decimales está dado por su exponente. Es decir, si es 2 a la P, sería P cifras decimales. Si solo es 5 a la Q, serían Q cifras decimales. Si es 2 a la P por 5 a la Q, entonces escogemos el mayor, el máximo entre P y Q, cifras decimales. ¿Correcto? Ahí está, ¿ve? El número decimal es exacto. Y en este caso, como indiqué, el número de cifras decimales es el mayor exponente del 2 o del 5. Por ejemplo, mire, ahí tenemos este número decimal, perdón, esta fracción irreducible. 21/400avo, como puedes apreciar. 21, el numerador. 400 es 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Como vemos, esta es una fracción irreducible, no se puede ya simplificar. Los términos son pesi, primos entre sí. Entonces, ¿esto qué significará? Que al descomponer el 400 como 2 a la cuarta por 5 al cuadrado, vemos que estamos en este caso. El B tiene esta forma. El P es 4 y el Q es 2. Entonces, ¿qué tipo de número decimal nos genera? Exacto, un decimal exacto. ¿Con cuántas cifras decimales está este decimal? Con 4, que es el mayor entre 4 y 2. Y si divides 21 entre 400, te va a dar este número, 0,0525, y termina ahí. No hay residuo. Por lo tanto, podemos apreciar claramente que efectivamente aparecen pues los 4 decimales ¿no? Los 4 decimales que indicaba, pues, ¿no? Ahí está. 1, 2, 3, 4. Listo. Bien, número de cifras decimales, entonces el mayor exponente del 2 y del 5, que en este caso es el 4. Ahí. Tome nota. F tiene 4 cifras en su parte decimal.
Seguimos. ¿Qué ocurre ahora si B, que es el denominador, se descompone en factores primos diferentes a 2 y a 5? Es decir, no aparecen los factores 2, tampoco 5. Ahí está. Entonces vamos a suponer que B se descompone de esta manera, como el producto de R por T, X, S, etcétera, ¿no? Ahí está. Donde estos factores que generan B, ninguno son múltiplos de 2 ni de 5, es decir, son primos entre sí con 2 y con 5. Luego, entonces, cuando esto ocurre, el número decimal que genera cuando dividimos A entre B es un decimal periódico puro. Y por lo tanto, si es periódico puro, nuestro interés ahora es encontrar o determinar la cantidad de cifras del periodo. ¿Cuántas cifras tiene su periodo? Para eso vamos a utilizar el criterio de los niveles. Es decir, para hallar el número de cifras periódicas de una fracción irreducible, ¿correcto? Que nos genera una fracción irreducible, esta se halla así, como el mínimo común múltiplo ¿de quién? De los niveles en los cuales se encuentran los factores del B. Es decir, necesito saber R, ¿en qué nivel se encuentra? P, ¿en qué nivel se encuentra? T, ¿en qué nivel se encuentra? K, ¿en qué nivel se encuentra? S también, ¿no? Y ahí está. Entonces, colocando esos niveles, hallo el mínimo común múltiplo y esa sería la cantidad de cifras decimales de la parte periódica, ¿no? Las cifras periódicas. Profesora, ¿y cómo es esto de los niveles? ¿Cómo voy a determinar los niveles? Los niveles de ciertos factores primos se determinan, ¿correcto?, de la siguiente manera, utilizando lo que es la regla de los 9. ¿Ok? Vamos a ver entonces esto de la regla de los 9. Bien, la regla de los 9 es en realidad, ¿no?, el análisis de los numerales formados por dígitos 9, ¿no?, viendo la descomposición en factores primos y caracterizando a cada nivel con cierto número, cierto factor del número formado pues por dígitos 9. Así tenemos nosotros. En el nivel 1 nos encontramos con el análisis del numeral formado por un solo dígito 9. Al expresarlo en factores primos, esto es 3 al cuadrado. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a identificar los representantes de este nivel, del nivel 1. ¿Quién me representa el nivel 1? Los factores primos, en este caso 3, pero también a la vez el 3 al cuadrado, que es divisor de 9. O sea, 3 y 9. Son dos representantes que tiene el nivel 1. Nivel 2. Bueno, para el nivel 2 tendré que trabajar pues con el numeral formado por dos dígitos 9, 99. Al descomponer 99 en factores primos, es 3 al cuadrado por 11. Entonces, con 3, ni con 3 al cuadrado ya no puedo buscar representantes porque ya se encuentran en un nivel anterior. Ojo que el número, ¿ya?, el factor que nosotros vamos a buscar, ¿no?, su nivel respectivo, solo debe encontrarse en un solo nivel, no puede encontrarse en 2 o más niveles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el 3 y el 9 representan al nivel 1, el 3 y el 9 ya no pueden representar a otro nivel. Entonces, por eso es que este 3 al cuadrado ya está descartado. Veo el otro factor, 11. 11 no representa el nivel 1, entonces el 11 me puede servir para representar al nivel 2. Y efectivamente, el 11 representa al nivel 2. El nivel 2 solo tiene un representante, que en este caso es el número 11. Ahora vamos al nivel 3. El nivel 3, ¿no?, para obtener los representantes del nivel 3, en este caso debemos nosotros de analizar los factores del número formado por 3 dígitos 9, es decir, 999.
Y al hacer la descomposición en factores primos del 999, este es 3 al cubo por 37. Es decir, los representantes del tercer nivel serían, ojo que 3 no puedo usarlo, ya está en el primer nivel. 3 al cuadrado tampoco, se encuentra en el primer nivel. Pero 3 al cubo sí, todo 3 al cubo sí, o sea, debe ser 27. Y también el 37. Ahí está. Entonces, el nivel 3 está representado por 27 y 37. Cuarto nivel. Ahí está. Su descomposición del 9.999, este es 3 al cuadrado por 11 por 101. Bien, el 3 al cuadrado ya no puede generar ningún representante, porque ya están en el primer nivel. El 11 tampoco se encuentra en el siguiente nivel. Solo me queda el 101. Entonces, el representante del nivel 4 es el 101. Y así sucesivamente podemos obtener los representantes de los siguientes niveles. Así, en el nivel 5 tenemos como representantes al 41 y al 271. Del nivel 6 tenemos como representantes al 7 y al 13. Del nivel 7 tenemos como representantes al 239 y al 4649. En el caso del nivel 8 tenemos como representantes al 73 y al 137. Nivel 9 tenemos como representantes al 3 a la cuarta, o sea, 81 con 333.667. Por ejemplo, mire, ¿cómo vamos a utilizar esto de los niveles para ver cuántas cifras periódicas tiene un número decimal periódico puro? Por ejemplo, aquí, tengo esta fracción, 1 sobre 77, que haciendo el análisis vemos que el denominador se descompone en 11 por 7. Y como podemos apreciar, 11 y 7 son primos entre sí con 2 y 5. O sea que estamos en este caso. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo divida 1 entre 77, me va a generar un número decimal periódico puro. La gran pregunta, ¿cuántas cifras tiene su parte periódica entonces? El periodo. Bien, aquí voy a usar lo de los niveles. Como el denominador se descompone solo en estos dos factores, 11 y 7, ¿no? 11 por 7. Entonces voy a buscar 11, ¿en qué nivel se encuentra? Nivel 2. 7, ¿en qué nivel lo encuentro? En el nivel 6. Entonces, la cantidad de cifras periódicas que genera al dividir este 1 entre 77 es igual al mínimo común múltiplo del nivel en el cual se encuentra el 11, es decir, del 2 con el que se encuentra en el nivel 6. Ahí está. Sería mínimo común múltiplo de 2 y 6. ¿Ve? Y eso es 6. ¿Qué quiere decir? Que F tiene 6 cifras en el periodo. Y eso lo puedes corroborar luego. Divide 1 entre 77 y vas a observar que efectivamente esto es 0,012987. 012987. 019287 y así sucesivamente. Pues. Es decir, se ve, ¿no? Claramente que es un decimal periódico puro con 6 cifras periódicas. ¿Ok? Ahí está. Entonces, de esa manera, utilizamos la regla de los 9 para calcular el número de cifras periódicas de un número decimal periódico puro que me genera, pues, ¿no? Una fracción irreducible. Ok. Pasamos ahora al último caso. Último caso. Dice, si B tiene factores primos 2 o 5 y otros factores primos entre sí con 2 y con 5.
Ahí está. Es decir, tenemos factores 2, factor 5, pero también aparte de, tenemos otros factores que no son 2 ni 5. Cuando eso ocurre, es decir, cuando este denominador se puede descomponer de esta manera, se dice que el número decimal que genera, ¿no?, o que origina al dividir el numerador entre el denominador de una fracción es un decimal periódico mixto. Entonces, la pregunta es ahora, si el decimal que me genera es periódico mixto, ¿cuántas cifras tiene la parte no periódica y cuántas cifras tiene la parte periódica? Para la parte no periódica, la vamos a trabajar o la vamos a encontrar de los exponentes del 2 y 5, es decir, del P y el Q. Y siguiendo el criterio del primer caso, escogemos ya sea el mayor entre P y Q, si es que ambos aparecen, o si solo uno de ellos aparece, únicamente ese exponente. Y en el caso de la parte periódica, seguimos la regla del caso anterior, la regla de los 9. Buscar el nivel en el cual se encuentran los factores primos distintos a 2 y a 5, ¿correcto? Y buscamos en qué nivel se encuentran. Dependiendo de ello, encontramos pues el mínimo común múltiplo y eso me va a determinar la cantidad de cifras periódicas, ¿no? Por ejemplo, mire esta fracción irreducible. 7 sobre 2 al cubo por 5 al cuadrado por 13 y por 37. Que como podemos apreciar, esta fracción es irreducible, si lo observas. Y vemos que tienen factores primos 2, también 5, y otros que son diferentes a 2 y a 5, como lo es el 13 y el 37. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene esta forma el denominador. Por lo tanto, la fracción que genera cuando dividimos 7 entre toda esta cantidad es un decimal periódico mixto. Entonces, hay dos cosas que calcular en este tipo de número decimal, lo cual es la cantidad de cifras no periódicas. Bueno, elegimos, ¿no? El mayor entre quién? Entre los exponentes del 2 y del 5, es decir, mayor entre 3 y 2, y este es 3. Ahora, en el caso de las cifras periódicas, vamos a tener que trabajar con el mínimo común múltiplo del nivel al cual pertenece el 13. 13 está en el nivel 6 y 37 en el nivel 3. Entonces sería mínimo común múltiplo, nivel del 13 es el 6, nivel del 37 el 3. Mínimo común múltiplo 6. Quiere decir que va a haber 6 cifras en el periodo. Y eso se puede corroborar. Cuando dividas 7 entre esta cantidad, te va a dar un número de la forma 0,000072765 con periodo en 072765. Y aquí puedes comprobar claramente que son 3 cifras no periódicas y vemos que hay 6 cifras periódicas. ¿Correcto? Ahí está. Eso entonces para el último caso. Ok, bien, ahora pasamos, por último, al teorema de Midi. ¿Qué nos dice este teorema de Midi que fue dado en 1836? ¿No? Nos dice que si nosotros tenemos un número primo, P, distinto de 2 y de 5, y siendo A un número entero positivo mayor que 0 y menor que P, tales que al momento de dividir A entre P, que naturalmente me va a dar una fracción propia, ¿correcto? Entonces me va a generar un número decimal. Ahí está. Pero como P no es 2, tampoco 5, entonces eso quiere decir que me va a generar un decimal periódico puro. ¿Ok? Supongamos que el decimal generado al dividir A entre P, siendo este periódico puro, y tiene a su vez una cantidad par de cifras en el periodo, ¿no? Es decir, en el periodo, supongamos que pueden ser 2, 4, 6, 8, 26, 34, es decir, la cantidad de cifras de la parte periódica sea
un número par, entonces se va a cumplir lo siguiente. Cojo el numeral formado por la primera mitad de cifras, ¿no? De este numeral y le sumo la segunda parte, ¿no? Es decir, los otros n dígitos de la mitad hacia el final, ¿no? Así, ¿ve? C1, C2 hasta Cn, formo este numeral, le sumo el otro numeral, desde Cn más 1 hasta C2n. Al momento de sumar término a término, me va a dar un número conformado por dígitos 9. ¿Ok? Esta es la propiedad, esta es la consecuencia. Por ejemplo, tengo esta fracción, un 17avos, ¿ya? Y ahí, como podemos apreciar, 17 es primo, distinto de un múltiplo de 2 y de 5, y además 1 es menor que 17. Se cumple con estas condiciones. Divido un 17avo, 1 entre 17, me va a generar este número, 0,05882352941176447. 94117647. Al momento de partir, ¿no? La parte periódica en dos partes, ahí están los 8 primeros dígitos y luego los 8 últimos dígitos. Voy a generar dos numerales que si los sumamos, ahí está, 058823522 con 94117647, nos va a generar el número formado por dígitos 9. ¿Correcto? Ahí está, ¿ve? 8 cifras. Y eso es más, todavía se puede extender cuando trabajemos en otro sistema de numeración, como lo es aquí, por ejemplo, en base 8. 1 sobre 19, ¿no? En base 8. Esto también es igual a 0,032745 en la base 8. Y si sumamos, mira la primera mitad, 0,32 en base 8 más 745 en base 8. Sumando 2 más 5, 7, 3 más 4, 7, 0 más 7, 7, 7, 7, 7 en la base 8. Bien, aquí hay un conjunto de propiedades adicionales en la cual, como puedes apreciar, ciertas sumas nos permite expresarlo como números avales. Por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso solo hay un término, A sobre N. Siendo A menor que N, ojo, bajo esta consideración, podemos escribir A sobre N como 0,A en base N. ¿Ve? Lo puedo expresar como un número aval, con una cifra aval. Segundo ejemplo, mire, 0,ABC en base N. Lo puedo escribir también así, dígito de primer orden aval, A sobre la base N, más dígito de segundo orden aval, B sobre quién, N al cuadrado, por ser de segundo orden, más C sobre N al cubo. Si hubieran más dígitos, continúa, ¿no? Más D sobre N a la cuarta, más F sobre N a la quinta y así sucesivamente. Tercero, mire, 0,ABC en base N, periodo en BC. ¿Cómo se descompone? Como A sobre N más B sobre N al cuadrado más C sobre N al cubo más B sobre N a la cuarta y más C sobre N a la quinta. Y así sucesivamente. Ups, perdón. ¿Qué pasó? Aquí tenemos un número aval periódico puro con un dígito en la parte periódica. Quiere decir que esto es 0,A y así sucesivamente en todas las posiciones. Esto también se expresa así como A sobre N más A sobre N al cuadrado más A sobre N al cubo más y así sucesivamente.
Aquí tengo un número aval periódico puro con 2 dígitos avales. Mire, esto también se puede expresar como A sobre N más B sobre N al cuadrado, otra vez más A sobre N al cubo más B sobre N a la cuarta y así sucesivamente. Cero, A, B, periodo en el B, en base N. Mire, este es periódico mixto. El primer dígito no se repite, sería A sobre N más, el siguiente sería B sobre N al cuadrado, más el siguiente B sobre N al cubo, más el siguiente B sobre N a la cuarta. ¿Correcto? Entonces, de igual manera, usted puede tener, por ejemplo, una suma de este tipo, ahí está, con infinidad de términos, y usted lo puede expresar de esta manera. Y si quiere averiguar cuál es la fracción resultante, entonces bastaría simplemente con expresarlo de esta manera y hallar su fracción generatriz. Esa es la idea de este tipo de ejercicios. ¿Ok? Bien, con más precisión ya vamos a ver en los ejemplos, en los problemitas. Vamos entonces ahora a los ejercicios de clase. Como pueden apreciar, comenzamos a trabajar entonces con el problema 1. Bien, nos dice Ernesto, profesor de aritmética, durante el desarrollo de su clase pide a sus alumnos que hallen B menos A, sabiendo que se cumple esta igualdad, que 0, AB, periodo en el AB, ¿cierto? En base 7 es 7 octavos más un doceavo. Si Brian, que es experto en matemática, resolvió este problema, ¿cuál fue su respuesta? Es decir, ¿cuánto es A menos B menos A? Perdón. A ver, hallemos B menos A. Bien, veamos entonces. ¿Cuál es la idea? La idea es expresar esta suma de dos fracciones de esta manera. ¿Ok? Vamos a verlo. Entonces tendríamos 0, AB en base 7. Como vemos, este es un número aval periódico puro en base 7. Entonces, ¿cuál es la fracción generatriz? Ahí está el numeral formado por los dos dígitos en base 7 dividido entre el mayor número de dos dígitos en base 7, es decir, 6 en base 7. Y en el lado derecho sumamos. Podemos trabajar con el producto cruzado. 12 por 7, 84, más 8 por 1 es 8, 92 sobre 8 por 12, 96. Ahí está. ¿Ok? Entonces, una alternativa de trabajar en este caso sería el siguiente. Bueno, vamos a tener AB en base 7 entre 6 en base 7. Esto es 48, ¿no? Porque sería 6 por 7, 42, más 6, 48. Un poquito, vamos a quitarle esto. Así, ahora sí. Listo. Entonces ya tenemos igual, y aquí podemos simplificar, pues, ¿no? Mitad de 92, 46, mitad de 96, 48. ¿Listo? 48, 48 se cancela, es decir, AB en base 7 es 46.
pero esto está en el sistema de numeración decimal. Entonces, hay que llevar 46 a base 7. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Usar las divisiones sucesivas, es decir, 46 entre 7. 7 por 6, 42. Me sobra 4 para llegar a 46. Y entonces ya está. Eso quiere decir que 46 lo puedes escribir como 6, 4 en la base 7. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y ahí lo tenemos. Ahora sí, al hacer la comparación de A, B en base 7, 6, 4 en base 7, claramente podemos observar que eso solo se cumple cuando A vale 6 y B vale 4. Como nos piden B menos A, entonces sería 4 menos 6 menos 2. Clave para el problema 1 es la letra A. ¿Ok? Listo. Vamos ahora al problema número 2. A ver qué nos dice 2. Tome nota de ello. Ahí tenemos 2. Isabel dice, tiene una tarjeta de crédito cuya clave es de 6 dígitos. Si dicha clave es el número formado por los dígitos del numerador, seguido de los dígitos del denominador de la fracción irreducible que resulta de calcular esta suma, ¿cuál es la clave de la tarjeta de crédito de Isabel? O sea, ¿cuál es la idea? Que hagamos esta suma y lo expresemos en una fracción irreducible. Esa es la idea. A ver, veamos. Mire, la suma que tenemos que encontrar es esta. 2 sobre 10 más 3 sobre 10 al cuadrado, más 4 sobre 10 al cubo, más 3 sobre 10 a la cuarta, más 4 sobre 10 a la quinta y así sucesivamente. Podemos observar que en cada fracción el numerador es menor que el denominador. ¿Ve? 2 menor que 10. Es más, 3 menor que 10. 4 menor que 10. Nuevamente, otra vez, 3, 4, 3 y 4. Entonces, esto que está aquí en el lado derecho y que es igual a una fracción irreducible, n sobre d, ojo, yo debo buscar una fracción de este tipo. Entonces, nos hace pensar este lado derecho de justamente expresar esto como un número decimal, ¿correcto? Y es más, como tiene infinitas, ¿no? Infinitos términos, pues se continúa sucesivamente como un número decimal periódico puro o mixto. Vamos a ver. Claramente podemos apreciar aquí que, mire, esto es 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta, quiere decir que los numeradores vienen a ser los dígitos, ¿no? En el orden indicado según el exponente de 10 que aparezca en el denominador. Es decir, 2 es dígito de primer orden decimal, 3 dígito decimal de segundo orden, 4 de tercer orden. O sea, esto lo puedo escribir así, como 0, ahí está, porque no hay parte entera. Y ahora sí, primer dígito decimal, 2. Segundo dígito decimal, este es el primero, este es el segundo, 3. Tercer dígito decimal, 4. Cuarto dígito decimal, el 3. Y así, quinto dígito decimal, 4. Sexto dígito decimal, 3. Séptimo dígito decimal, 4. Y eso continúa sucesivamente. Como podemos apreciar, esto es un número decimal periódico mixto, donde el 2 es la cifra no periódica y las cifras del periodo que vemos que se repite sucesivamente es el 3434. O sea, esto es 0,234 con periodo en el 34. ¿Ve? Así.
Entonces, ahora sí, yo puedo encontrar cuál es la fracción generatriz. Uso la regla de correspondencia, ¿no? Lo que habíamos visto. Esta es una fracción donde en el numerador, ¿qué va? El numeral formado por la parte no periódica seguida de la periódica, es decir, 234. Y le resto la parte no periódica, menos 2. Y en el denominador, ¿qué voy a colocar? Como tengo dos cifras periódicas, colocaré 2 dígitos 9 y un dígito 0 por el no periodo. Así, ¿ve? 234 menos 2 sobre 990. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Bueno, reducir y hacerla ¿qué? Irreducible. 234 menos 2, eso es 232. O sea, voy a tener aquí 232 sobre 990. Simplifico, pues ya que ambos son pares. Mitad de 232, 116. Mitad de 990 es 495. ¿Correcto? Ok. Entonces, ¿cuál es la clave de la tarjeta de crédito? Bien claro dice, dicha clave es el número formado por los dígitos del numerador. Estos son los dígitos del numerador. Ahí está. Seguido por los dígitos del denominador. Ahí está. O sea, listo. La clave debe ser 116495. Clave de nuestro problema, la letra D. Solución del problema es la letra D. Ok. Tome nota y pasamos al problema 3. A ver qué nos dice 3. Ahí tenemos 3. El profesor del curso de cálculo 1 dice, manifiesta que debido a que en el primer examen las notas que obtuvieron todos los alumnos están bajas, aumentará pues una cantidad de puntos equivalente a la suma de todas las fracciones propias e irreducibles con denominador menor que 30 y que originan decimales periódicos mixtos con una cifra en su parte no periódica y dos cifras en el periodo. ¿Cuántos puntos aumentó? A ver. Veamos, mire, los datos que nos da el problema lo tenemos aquí. Primero nos dice que va a aumentar una cantidad de puntos equivalente a la suma de todas las fracciones propias e irreducibles con denominador menor que 30. Entonces, voy a ver quiénes son esas fracciones, ¿ok?
Te voy a colocar F, ahí está la fracción, A sobre B, A y B son los términos. Como me dice que es propia, sabemos que es propia cuando este es menor que 1. Primer dato. Por otro lado, nos dice irreducible. Entonces, para que esta fracción sea irreducible, quiere decir que sus términos son primos entre sí. O sea, A y B, pese. Dato número 2. Además, nos dice con denominador menor que 30. Dato número 3. Pero no son los únicos datos, porque por otro lado, nos dice que esta fracción va a originar, ¿qué origina? Decimales periódicos mixtos, ahí está, con una cifra en la parte no periódica y 2 en la parte periódica. Entonces quiere decir que, ahí está, esta es otra información adicional que se tiene. Que el número de cifras no periódicas que se genera cuando divido A entre B es 1. Y las no periódicas son 3, nos dice, ¿no? A ver, 2, perdón. Ahí está, una cifra no periódica y 2 periódicas. ¿Listo? Ya está. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Entonces, bien, nos ponemos a pensar. ¿Qué pasó? Mire, si tiene una cifra no periódica, recuerda, ¿quién lo daba el número de cifras no periódicas? El exponente del factor 2 o 5 y o 5 que aparece en el denominador, ¿no? Entonces nosotros vamos a reconstruir este denominador, este B, ¿cómo es? Como nos dice que hay una cifra no periódica, quiere decir que este B debe descomponerse en la forma 2 por, ahí está, o 5 por, o 2 por 5 por, así, ¿ve? Contiene este factor 2 a la 1, o bien 5 a la 1, o bien 2 a la 1 por 5 a la 1. Ya, eso por un lado, lo dejamos ahí. Por otro lado, también me dicen que el número de cifras periódicas es 2. Entonces, si el número de cifras periódicas es 2, quiere decir que los factores se deben encontrar en el nivel 2 como máximo o en un nivel anterior. Bien, nivel 2. Nivel 2, estamos en el nivel que se genera cuando trabajo con 2 dígitos 9, ¿cierto? Con 2 dígitos 9. A ver, ahí. Pero 99 es 3 al cuadrado por 11. Y el 3 y el 3 al cuadrado ya sabemos que estos están en el nivel 1. Entonces, el 11 nomás es el que está en el nivel 2. El nivel 2 tiene solo un representante, que es el 11. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este factor B debe contener al 11 como factor primo. Ahí está. B tiene un factor del nivel 2. O sea, B tiene el factor 11. El 11 es el único factor que representa el nivel 2. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Ya sabemos cómo es el B. Si B tiene el factor 2 a la 1, pero también tiene el factor 11, entonces 2 a la 1 por 11 sería la forma del B. Así. 2 a la 1 por 11. O sea, B sería 22. Ahora, pero no es el único caso. La otra posibilidad es que el B contenga el factor 5 a la 1 por el 11. Entonces sería así. O B igual a 5 a la 1 por 11, eso es 55. O último caso, que B sea 2 a la 1 por 5 a la 1 por 11, es decir, 110. Ahí está, mire. Cuando B se descompone de esta manera, hay una cifra no periódica, que es el exponente del 2, y 2 cifras periódicas, que es el nivel a la cual se encuentra el 11. De igual manera aquí. Si B es 55, también. Una cifra no periódica, porque sería el exponente del 5, el cual es 1, y 2 cifras periódicas, nivel del 11, el 2. De igual manera aquí. 2 a la 1 por 5 a la 1. Una sola cifra no periódica y 2 cifras periódicas por el nivel 11, del 11, el cual es el nivel 2. Entonces, a la hora de hacer los cálculos, vemos que B puede ser 22
o 55 o 110. ¿Con cuál nos quedamos? Ahí vamos a utilizar esta información. B me dice que debe ser menor que 30. ¿Este es menor que 30? Sí, cumple. Menor que 30, aquí no cumple. 55 no es menor que 30, descartado. O sea, B no puede ser 55. Menor que 30, descartado también, porque 110 no es menor que 30. O sea, quiere decir que no va aquí, tampoco aquí. Aquí sí. Entonces, utilizando esta información de 3, nos quedamos que B debe ser 22. Conociendo B, ya lo reemplazo aquí en 1. Mira, si B vale 22, entonces A entre 22 debe ser menor que 1. Y con ello ya puedo saber cómo es A. A tiene que ser menor que 22. Pero a su vez, el A y el B debe ser primos entre sí. Pero como el B es 22, vemos que esto es par. Entonces, el A no puede ser múltiplo de 2, tampoco de 11. ¿Ok? Entonces, este A no es múltiplo de 2, tampoco es de 11. ¿Por qué? Porque tiene que ser primo entre sí, ¿ya? Por 3 y también por 2. Pues. Entonces, ¿cómo sería el A? Bueno, menor que 22 puede ser 1, entero y positivo, porque son fracciones, y recuerda que los términos de una fracción son números enteros y positivos. Entonces, A puede ser 1, sí. 3 también. 4 no, porque es par. 5, 7, 9, 11, 11 no. 13, 15, 17, 19 y hasta el 21. Tiene que ser menor que 21. Entonces, con cada uno de estos valores de A, yo voy a formar una fracción. ¿Cuál es su denominador? 22. Ahora voy a sumar todas esas fracciones, ¿ok? Ahí está. Entonces, el número de puntos aumentados son la suma de todas esas fracciones. Sería 1 sobre 22, cuando A vale 3, más 3 sobre 22, más 5 sobre 22, más 7 sobre 22, más 9 sobre 22, más 13 sobre 22, ojo que el 11 no está, más 15 sobre 22, más 17 sobre 22, más 19 sobre 22 y finalmente más 21 sobre 22. Ok, entonces, ¿cómo sumamos? Tenemos la suma de fracciones homogéneas, todas tienen el mismo denominador, coloco el mismo denominador y sumo los numeradores. Y como podemos apreciar en los numeradores, sería sumar 1 más 3, más 5, más 7, más 9, más 13, más 15, más 17, más 19, más 21, que son la suma de los pares menores que 20. Los impares, perdón, no pares. Los impares menores que 20, pero no son todos, solo falta uno para que sean todos. ¿Quién? El 11. Como puedes apreciar, el 11 no está aquí. Entonces lo que vamos a hacer, como depende, ¿no? Si uno gusta, lo puede sumar de uno en uno, o si no, recuerda la propiedad. Suma de números impares. Si yo tengo la suma de los 3 primeros impares, ¿cuánto es esa suma? 3 al cuadrado. Si yo tengo la suma de los 7 primeros números impares, ¿cuánto es esa suma? 7 al cuadrado. O sea, es el número de términos elevado al cuadrado. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números impares. Me faltaría el 11 para que sean los 11 primeros impares consecutivos. Entonces, haz de cuenta mentalmente que el 11 está por aquí. 11 sobre 22. Entonces, habrían 11 números impares. Si yo sumo propiedad, la suma de los 11 primeros números impares es el número de términos, que es 11 al cuadrado. Pero como falta el 11, le quito pues el 11 que le puse. Menos 11. ¿Entre quién? El denominador, que es el mismo, 22. Y 121 menos 11, eso es 110. Entre 22, eso es 5, exactamente. Quiere decir entonces que el profesor, ¿cuántos puntos aumentó? 5 puntos. Clave para el problema 3 es la letra D. Ok, tome nota para ir inmediatamente al problema 4.
Ahí está. Problema 4 me dice, de 137 inscritos para participar en un congreso, 81 de ellos no asistieron. Si la cantidad de participantes, que son los expositores, ¿ya? O sea, cantidad de expositores, es equivalente a la suma de las dos últimas cifras del periodo generado por la fracción que se obtiene al dividir el número de participantes que no asistieron entre el total de participantes inscritos. ¿Cuántos son los expositores? Veamos. Bien, lo que nosotros necesitamos averiguar es las dos últimas cifras del periodo generado por la fracción que se obtiene al dividir el número de participantes que no asistieron entre el total de participantes inscritos. Entonces, número de participantes que no asistieron. ¿Correcto? Que no asistieron. ¿Cuántos son? 81. 81 no asistieron. ¿Cuántos inscritos? 137. Este es número de inscritos. 137. Ya. Ahora hay que ver que esta fracción, ¿qué tipo de número decimal me genera? Como podemos apreciar, esta fracción ya es irreducible, porque 81 es 3 a la cuarta. Y 137 no es múltiplo de 3. ¿Ok? Entonces, esta fracción es irreducible. Y vemos que en el denominador no aparece factores 2, tampoco 5. Entonces, esto me va a generar un decimal periódico puro, donde desconocemos las dos últimas cifras del periodo. Entonces, quiere decir que ese número es de esta forma, 0, ahí está, puede ser un A, B y Z, ahí están los dos últimos dígitos, voy a hallar I y Z, que no los conozco. Como podemos apreciar, este número es periódico puro. Vamos a utilizar la fracción generatriz de un decimal periódico puro. Y entonces esto es igual. Numerador, ¿qué se escribe? El numeral formado por la parte periódica, ¿no? Es decir, A, B, C hasta I, Z. Ahí está, ¿ves? Listo. Entre y en el denominador que voy a colocar, como es periódico puro, puros dígitos 9. ¿Cuántos? Dependiendo de la cantidad de dígitos que tenga en el periodo. Pero eso no es problema. 9, 9 y así, que los tres últimos dígitos sean 9, pues. Y ahora voy a multiplicar en aspa. 81, 137 avos, igual a numeral formado por los dos últimos dígitos y Z dividido entre 9, 9, 9, 9, 9, sucesivamente 9. Multiplico en aspa. Entonces, 81 por 9, 9, 9, 9, 9, igual a 137 por este número, cuyos dos últimos dígitos son IZ y queremos calcular IZ. Entonces, de este modo, necesitamos averiguar por lo menos los dos últimos dígitos de esta multiplicación que aparece en el lado izquierdo. Ok, entonces tenemos 9, 9 y así. 9, 9, 9 por 81. 9, 9, 9 y así. 8 por 9, 72. 8 por 9, 72, 79 y así. 9, 9 y 2 son 11 y así. Quiere decir que por lo menos los dos últimos dígitos debe ser 19 en ese producto del lado izquierdo. Ahí está, ¿ve? Y esto debe ser 137 por este número. Ahí está. Y ahora sí vamos a determinar aquí. Dígito de las unidades por las unidades. Esto es 7.
Z tendría que ser, a ver, 7 por 1 no puede ser 1 porque debe terminar en 9. 7 por 2, 14 tampoco. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. Por 6 es 42. Por 7 es 49. Por 8 es 56 y por 9 es 63. El único que la satisface es cuando Z vale 7. No te queda otra alternativa. Entonces ahora solamente te falta encontrar el I. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vas a tener, ¿no? La siguiente expresión. Ahora vamos por aquí. 137 por I7. Así, ¿no? Ya. 7 por 7, 49. Llevo 4. 7 por 3, 21. ¿No? Más 4. Ahí está. 25. Llevo 2. Y aquí voy a tener I por 7, 7I, ¿no? Ya está. Y aquí debe estar, bueno, el 9 y aquí debe terminar en 1. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, lo siguiente. Ahí está, ¿ve? 7 por 3, 21. Más 4, que sería 25. Le voy a sumar, ¿quién? I por 7, 7I. Ahí está. Y esto debe ser un número que termina en 1. ¿Ve? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que I, ¿cuánto vale? A ver, ya tengo 25. A ver, 7 por 1 es 7, más 5 es 12, no. 7 por 2, 14, más 5, 19, tampoco. 7 por 3, 21, más 5, 26. 7 por 4 es 28, más 5, 33, no. 7 por 5, 35, más 5, 40. 7 por 6, 42, más 5, 47. 7 por 7, 49, más 5, 54. 7 por 8, 56, más 5, ahí sí. Cuando I valga 8. Y se cumple, pues, ¿no? Ahí. Entonces, I vale 8 y el Z debe ser 6, ¿correcto? Ahí está. Vamos aquí a arreglar. Listo. Ahí está. Entonces, con 7 por 8, 56 y 6 más 5 termina en 1, ¿ve? Entonces, I vale 8, Z vale 7. Pero nos piden aquí la suma, ¿no? Porque nos dice a la suma de las dos últimas cifras. Entonces, la cantidad de participantes que son los expositores es equivalente a la suma. Entonces, número de expositores igual I más Z. 15 expositores. Clave para el problema número 4 es la letra A. ¿Ok? Bien, eso para el problema 4 y ahora nos vamos al problema 5. A ver qué nos dice 5. Tome nota. Ahí tenemos 5. Si la edad en años que tiene Gloria está determinada por la cantidad de cifras no periódicas que tiene el número decimal generado por la fracción F, esta fracción, ¿dentro de cuántos años Gloria tendrá 30 años? Entonces, ¿cuál es la idea? Que me dicen que la edad que tiene Gloria es la cantidad de cifras, ¿no? No periódicas. Entonces voy a hallar cuántas cifras no periódicas tiene el número decimal que genera esta fracción. Entonces, para eso necesito convertirla en una fracción irreducible y analizar su denominador. ¿Cuál es la descomposición canónica, cierto? Y observar el exponente del factor 2 o 5. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer. Bien, 119. A ver, vamos aquí a factorizar. Tenemos factorial de 32 por aquí. Así, a ver, acá vamos a poner. Ojo, factorial de 32 menos factorial de 28.
Todos sabemos que el factorial de 32, por propiedad de los factoriales, lo puedes escribir como factorial de 28 por 29 por 30 por 31 por 32, menos factorial de 28. Y ahora sí, como tengo factorial de 28, lo factorizo y me voy a quedar con 29 por 30 por 31 por 32. Menos, factorizo y me queda el 1. Igual, factorial de 28 por. Cuando multiplicamos 29 por 30 por 31 y por 32, este producto va a terminar en 0. ¿Por qué? Porque aquí hay un número que termina en 0. Un factor está terminando en 0. Entonces multiplico, termina en 0. Le resto 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este será factorial de 28. Si este número termina en 0, para poder restarle el 1, me presto una unidad del orden inmediato superior y tendríamos 10 menos 1, 9. O sea, que quiere decir que va a terminar en dígito 9, algo así. Entonces, el 32 factorial menos factorial de 28 se puede escribir como factorial de 28 por un número que termine en 9, que es lo que tengo acá. Entonces, ahora, como podemos apreciar, este número que termina en 9 no es múltiplo de 2. Claro, porque para que sea múltiplo de 2 tiene que ser par y este no va a ser par. Tampoco es múltiplo de 5. Claro que no lo es. ¿Por qué? Porque el último dígito no es 5 ni 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el averiguar la cantidad de cifras no periódicas lo voy a determinar solo del factorial de 28. Y para eso necesito la descomposición en factores primos, pero básicamente conocer el exponente del 2 y del 5, nada más. ¿Ok? Entonces vamos a descomponerlo. ¿Cómo trabajamos para descomponer en factores primos y ver la potencia del 2, la potencia del 5? Dividiendo, ¿cierto? Vamos entonces con las divisiones sucesivas. Tengo 28 entre 2, lo cual me da 14, residuo 0. Vuelvo a dividir 14 entre 2, lo cual me da 7, residuo 0. Nuevamente divido entre 2, por 3 es 6, residuo 1. Y nuevamente divido entre 2, por 1 es 2, residuo 1. El proceso acaba. Y entonces eso quiere decir que el exponente del 2 es la suma de los cocientes sucesivos, ¿sí? 14 más 7, 21, más 3, 24, más 1, 25. Quiere decir que el exponente del 2 es 25. Pero no solamente del 2, también quiero saber del 5 para seleccionar cuál es el mayor. Entonces divido ahora entre 5. 28 entre 5, 5 por 5 es 25, residuo 3. Vuelvo a dividir entre 5, 5 entre 5 es 1, residuo 0. El proceso acaba. Quiere decir que el exponente del 5 es 6. Ahí está. Ahí, ¿ve? Entonces esto sería 119 entre 28 factorial, que se puede descomponer como 2 a la 25 por 5 a la sexta. Ahí está. Y van a haber otros factores. El 3, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente, que son coprimos con 2 y con 5. Que multiplicados con este número que termina en 9 me genera un factor, y acá lo voy a colocar, que no es múltiplo de 2, tampoco lo es de 5. Y como 119 tampoco es múltiplo de 2 y ni de 5, entonces quiere decir que ya con respecto a los factores 2 y 5 no puedo simplificar, quedaría así. Finalmente, si quiero averiguar cuántos dígitos no periódicos tiene este número decimal generado al dividir 119 entre 2 a la 25 por 5 a la sexta por K, lo va a dar el mayor de los exponentes, es decir, mayor entre 25 y 6. ¿Quién es el mayor? 25. Ahí está, ¿ve? Quiere decir entonces que el número que genera esta fracción sería 0, ahí está, 25 cifras no periódicas seguido de una cantidad de cifras periódicas. Pero a nosotros no nos interesa el hallar las periódicas, solo las no periódicas.
Y las no periódicas, ¿quién me determina? La edad de Gloria. Quiere decir que la edad en años que tiene Gloria son 25 años. Entonces aquí vamos a poner, Gloria tiene 25 años. Ahí está. 25 años. La pregunta es, ¿dentro de cuántos años tendrá 30? Dentro de 5 años, ¿no? 30 menos 25, 5. Clave para el problema 5 es la letra B, ¿ok? ¿De acuerdo? Tome nota y pasamos ahora al problema 6. A ver qué nos dice 6. Ahí está 6. Me dice, si las edades de Rómulo y Régulo están determinados por la cantidad de cifras, ojo, no periódicas, o sea, la edad de Rómulo es el número de cifras no periódicas, y las de Régulo, el número de cifras periódicas. ¿De quién? Del número decimal generado por esta fracción irreducible. O sea, lo que en otras palabras nosotros necesitamos hallar es esta suma infinita. Expresarla como una fracción irreducible. Pregunta, ¿cuánto suman dichas edades? O sea, debo de hallar la suma de cifras no periódicas con la cantidad de cifras periódicas, ¿correcto? La suma de la cantidad de cifras no periódicas con la cantidad de cifras periódicas. Eso tengo que hallar. A ver, vamos a ver en primer lugar. Mire, 1 sobre 2 por 5. 1 sobre 5 al cuadrado. 3 sobre 2 por 5 al cubo. 2 sobre 5 a la cuarta. ¿No? Y así. Como vemos, hay un factor 2 que está incomodando. Está incomodando en ciertos términos. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar ese factor 2 porque aquí estoy observando potencias del 5. Mire, potencias del 5. Potencias del 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que puedo hacer es un artificio algebraico, el cual es multiplicar por 2 a la izquierda y también a la derecha. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Entonces, ahí está. Este es F. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Multiplicando por 2. Multiplicando por 2 a ambos lados. A ambos lados. ¿Ok? Bien, entonces voy a tener así. 2F. Y ahora el 2, que voy a multiplicar al lado derecho, se reparte propiedad distributiva. Aquí, 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 en cada término. Por 2, por 2. Veamos, en el primero, si yo multiplico 2 por 1, 2 sobre 2 por 5. Simplifico el 2 y me quedo con un quinto. ¿Correcto? Segundo término, le multiplico por 2. Sería 2 por 1 es 2. 2 sobre 5 al cuadrado. Siguiente término, multiplico por 2. 2 por 3, 6 sobre 2 por 5 al cubo. Ah, ya simplifico el 2. 3 sobre 5 al cubo. Nuevamente, el siguiente, si multiplico por 2, sería 2 por 2, 4 sobre 5 a la cuarta. Siguiente término, multiplico por 2, se cancela el 2, 1 sobre 5 a la quinta. Más, siguiente término, multiplico por 2 y tendríamos 2 sobre 5 a la sexta. Más, multiplico por 2, 2 por 3, sobre 2 por 5 a la séptima. Simplifico el 2 y me queda 3 sobre 5 a la séptima. Más 2 por 2 sobre 5 a la octava. 2 por 2 es 4 y así sucesivamente. De esto puedo observar que el lado derecho, mira, ya los exponentes del denominador van en forma consecutiva y en orden ascendente. 5 a la 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la cuarta, 5 a la quinta, a la sexta, ahí está. Y los numeradores, claramente podemos observar que 1 es menor que 5, 2 menor que 5, 3 menor que 5, 4 menor que 5, nuevamente 1, 2, 3, 4. Los dígitos usados son menores que 5. Entonces, ¿eso qué significa? Que toda la expresión del lado derecho lo puedes escribir como un número aval. ¿En qué base? En la base 5. Entonces, cuando yo tengo aquí el denominador 5 a la 1, quiere decir que el 1 es el primer dígito aval. O sea, esto lo puedo escribir así. 0,1 en base 5. Primer dígito. Segundo dígito aval, 2.
Tercer dígito aval, 3. Cuarto dígito aval, 4. Otra vez, 1, 2, 3, 4. Y eso va a continuar. ¿En qué base? En la base 5. Como podemos apreciar, mira, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, va dividiendo, ¿no? Va repitiéndose. O sea, esto lo puedes escribir como 0, 1, 2, 3, 4, periodo en el 1, 2, 3, 4, en la base 5. Ya está. Ahí está. Es decir, 2F se puede escribir así. Y ahora lo que tenemos nosotros aquí, puedes observar en el lado derecho, tengo un número aval en base 5, aval periódico puro. Puedo utilizar la fracción generatriz y de ahí puedo encontrar F. ¿Correcto? Hagamos eso. Entonces, para encontrar la fracción generatriz de este número aval periódico puro, sería, en el numerador escribimos el numeral generado por las cifras periódicas, es decir, 1, 2, 3, 4 en base 5. Y en el denominador escribiré 4, 4, 4, 4 en la base 5. Ahí está. Y ahora simplemente nos queda llevarlo aquí a la base 10. Entonces acá sería 1 por 5 al cubo, ¿no? 5 al cubo es 125. Más 2 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 por 2, 50. Más 3 por 5 es 15, más 4, 19. O sea, voy a tener 9 y 5, 14, 2 más 1 es 3, más 5 es 8, más 1 es 9. ¿Sí? 194, ¿no? Ahí está, 194. Y en el denominador voy a tener 5 a la cuarta menos 1. Es decir, 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625. Menos 1, 624. O sea, voy a tener así, 194, así, entre 624. ¿Ya? Ahí está. Eso es esto. Simplificando, mitad y mitad. Mitad de 19, esto es 9, mitad de 14 es 7. Mitad de 6 es 3, de 2 es 1 y de 4 es 2. Ya está. Sería 97 sobre 312. El 312 hay que descomponer, pues. Sería, ¿no? 312. Mitad de 312, de 3 es 1, de 10 es 5, de 12 es 6. Nuevamente, mitad de 14 es 7, de 16 es 8. Otra vez, mitad de 7 es 3, de 18 es 9. Y 39 es 3 por 13. O sea, 2 al cubo por 3 por 13. Ahí está. Ya está descompuesto. Ahora sí. Entonces, como yo tengo 2F, que es toda esta expresión, el 2 pasa a dividir. De este modo, F sería 97 sobre, al pasar a dividir, el 2 al cubo se incrementa ahora en 2 a la cuarta, por el 3 y por el 13. Y ahora sí, analizamos F de aquí. ¿Cuántas cifras periódicas y cuántas no periódicas tiene? Bueno, las no periódicas las va a determinar el exponente del 2 o del factor 5. Pero como vemos, solo aparece el factor 2 y es a la cuarta. Entonces, número de cifras no periódicas, ahí está, 4, el exponente del 2. Y por las cifras periódicas necesito averiguar en qué nivel se encuentra el 3 y el 13. Cifras periódicas, cantidad de cifras periódicas, mínimo común múltiplo. Nivel del 3, el 1. Nivel del 13, el 6. Mínimo común múltiplo, 6. Quiere decir entonces que uno de ellos, en este caso Rómulo, tiene 4 años y Régulo 6 años. Ahí está. La suma de las edades, ¿cuánto sería? 4 más 6, es decir, 10. Clave para el problema número 6 es la letra C, ¿correcto? Bien, vayamos ahora al problema 7. A ver, ¿qué nos dice 7? Ahí está 7. Me dice, la relación de la cantidad de varones y de mujeres, ¿correcto?, que asistieron a un evento es equivalente a una fracción irreducible de la forma
71 sobre A4B, que genera el mayor decimal periódico puro con 6 cifras en el periodo. ¿Ok? Entonces, esta fracción, perdón, me va a generar, dice, un decimal periódico puro con 6 cifras en el periodo. O sea, es de la forma, ¿no? 0, A, B, C. A ver, vamos para no poner ahí el mismo. Voy a poner P, B, a ver, P, Q, pongámosle ahí. C, D, E, F. Ah, sí, periódico puro, ¿ves? Con 6 cifras periódicas. Muy bien. Entonces, como me dice que genera el mayor decimal periódico puro. Ya está. Como tenemos 6 cifras periódicas, entonces, ¿eso qué significa? Que el denominador, el factor, debe de encontrarse ¿en qué nivel? En el nivel 6. ¿Ok? Y en el nivel 6 tenemos al 13 y al 7. Pero si voy a colocar 7 por 13, me va a generar un número de 2 dígitos. Ojo, 7 y 13 están en el nivel 6. Pero 7 por 13, al multiplicar, me va a dar 91. Es de 2 dígitos y este tiene 3 dígitos. ¿Ok? Entonces, como estamos en el nivel 6, yo necesito buscar otro factor que multiplicado por 13, ahí está, me dé, pues, en este caso, un número de 3 dígitos cuyo término central sea 4. Y yo necesito buscar, ¿correcto? Uno que se encuentre, ojo, de modo que el mínimo común múltiplo del nivel en el cual se encuentra el 13, que es 6, con el que se encuentra el otro factor, también debe ser 6. ¿Correcto? Entonces, este puede ser del nivel 2 o bien del nivel 3. Pero del nivel 3 es 37 y 27. Y si yo pongo 37 por 13 o 27 por 13, no me va a dar un número cuyo término central es 4. Entonces me debo ir al nivel 2. ¿Correcto? Entonces ahí está. Entonces sería 13 por un elemento, por un factor que está en el nivel 3 o en el nivel 2. Ya hemos dicho que no puede estar en el nivel 3, porque si yo pongo en el nivel 3, sería 37 o 27. Y cuando yo multiplique 13 por 37, lo cual, mira, 7 por 3, 21. 7 por 1 es 7 y 2, 9. 3 por 3 es 9. 3 por 1 es 3. ¿Ve? 1, 18, 4. La cifra central es 8, no es 4. Entonces, descartado. Lo mismo va a ocurrir con 13 por 27. Esto es cuando es en el nivel 3. Entonces, 7 por 3, 21 va a 2. 7 por 1 es 7 y 2 son 9. 2 por 3 son 6. 2 por 1 es 2. ¿Ves? Aquí me va a dar 351. La cifra central no es 4. Entonces, descartado. El otro factor no puede estar en el nivel 3. Debe estar entonces en el nivel 2. Y en el nivel 2, ¿quiénes están? El 11, el único. Y si multiplicamos nosotros 13 por 11, mira, 1 por 13, 13, 1 por 13, 13. Y esto es 143. Dígito central 4. Ese sí la satisface. Por lo tanto, 0,496503 sería el dividir 71 entre 11 por 13. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué me dice? ¿Cuánto suman las 3 cifras del periodo? Ahí está. 4 más 9 más 6 sería, pues. 9 más 4, 13 más 6, 19. ¿Correcto? Ahí vamos, entonces. Eso para el problema 7. Clave, la letra D. Problema 8. Veamos, ¿qué tenemos en el problema 8? Tome nota. Julián dice, al convertir 02023 en base 5, ojo, periodo en el 23 al sistema heptaval,
le resulta un número decimal periódico puro de 4 cifras en su periodo. ¿Cuánto suman la primera y la última cifra del periodo? Ok, voy a encontrar su fracción generatriz. Usando la regla de correspondencia para fracción generatriz en el sistema de base 5, sería, ¿no? Copiamos la parte no periódica seguida de la periódica, es decir, 2023 en base 5 menos, le resto la parte no periódica, 20 en base 5. Dividido entre, como estamos en base 5, el mayor dígito es 4, 2 dígitos 4, uno por cada cifra del periodo, seguido de 2 dígitos 0, uno por cada no periódica. Ahí está, 4400 en base 5. Bien, llevando esto a base 10, lo cual sería, ¿no? Con descomposición polinómica, 2 por 5 al cubo, más 2 por 5, más 3, menos 2 por 5, me va a dar 253. En el denominador, de igual manera, 4 por 5 al cubo, más 4 por 5 al cuadrado, me da 600. ¿Ok? Bueno, en este caso, esta fracción es irreducible. ¿Ok? Porque este es múltiplo de 3, de 2, este no lo es. Ni de 2 ni de 3. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que necesitamos pasarlo a base 7, porque me dice al sistema heptaval. Ya está en base 10, ahora al sistema heptaval. Muy bien, entonces 253 entre 600 y lo voy a dividir, pero en base 7, ¿correcto? Entonces, al dividir en base 7, tendríamos nosotros, no contiene 0 al cociente, coma decimal, agrego un 0. El que dice agrego un 0 es cuando uno multiplica por 10. Eso es cuando uno está en el sistema de numeración decimal. Pero como estoy en la base 7, sería multiplicar por la base, que sería 7, no 10, porque estoy en base 7. Eso es por 7. Al multiplicar por 7, voy a tener que 253 por 7 es 1771. Divido entre 600, eso es 2. Por 600, 1200, resto. La resta me da, ahí está. A ver, tenemos por aquí 1, 7, 5, ¿no? Acá. Debe ser al revés, ¿ya? 5, 7, vamos acá. Sería 1, 7, sí, 571, así es. ¿Ok? 571, menor que 600. Quiero saber la siguiente cifra, entonces otra vez, por 7. 7 por 1 es 7, 7 por 7 es 49, 7 por 5 es 35, más 4, 39. Ahí está. 3.997. Divido entre 600, ya tengo el siguiente dígito. 6. 6 por 6, 36. 3.600. Resto me va a dar 397. ¿No? Y así, quiero el siguiente dígito, otra vez por 7. Al multiplicar por 7, tengo 2.779. Divido entre 600, lo cual me va a dar 4. 2.400. Ahí está, 379. Y de igual manera, ¿no? Por 7, 2.653. Divido entre 600, nuevamente 4. Resto, 2.400, 253. Y así sucesivamente. Quiere decir entonces que ya esta división está en base 7. O sea, vamos a tener que el número 02023 en base 5 es también el número 0,2644, ¿correcto? Y si nosotros observamos, mira, presta atención aquí. 253, 253, se repite. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el siguiente será 2, 6, 4, 4. Otra vez, 2, 6, 4, 4. O sea, debe ser 0,2644 periodo en base 7. Ya está. Dice, ¿cuánto suman la primera y la última cifra del periodo? La primera es 2 y la última es 4. ¿La suma cuánto es? 6. Clave para el problema, la letra A. Problema 9. Ok, ya con ello vamos a terminar. Tome nota. El número MIDI de la forma 0,a más 1, a más 3, a más 2 es generado por una fracción irreducible.
cuya suma de términos representa la cantidad de soles que tiene Anselmo. ¿Cuál es la suma de cifras de la cantidad de soles que tiene Anselmo? Como me dicen que es un número MIDI, quiere decir entonces, si tiene 4 dígitos, parto en 2 numerales, ¿no? A más 1, más A más 3, A más 2. Y esto debe ser 99, pues, porque está formando por la suma de 2 números de 2 dígitos, ¿no? Que se obtiene de este número MIDI, y esa es la consecuencia, ¿cierto? Por propiedad. De esto vamos a obtener nosotros, ¿qué? A más 1 más A más 2 me debe dar 99. Entonces, cuando yo, perdón, 9. Ahí está. O sea, 2A más 3 es 9. Sumas A más 3 también. 2A más 3 es 9. Con eso hallamos pues el valor de A. A vale 3. Conociendo entonces el valor de A, ya sé de qué número se trata este número MIDI. Es el número 0, 3, 4, 6, 5. Pero como me piden los términos de la fracción irreducible, se trata de un decimal periódico puro. Sería 3.465 sobre 9.999. Eso sabemos cómo obtenerlo, ¿cierto? Por la regla de decimales periódicos puros. Finalmente, simplificamos. Siempre hay que simplificar y volverla irreducible. Al simplificarla me da 35 sobre 101. La pregunta es la suma de cifras de la cantidad de soles que tiene Anselmo. Y la cantidad de soles que tiene Anselmo es la suma de los términos de esta fracción irreducible. Entonces, 35 más 101 es 136. Eso es la cantidad que tiene Anselmo. Por lo tanto, la suma de cifras sería 10. Clave para el problema 9 es la letra A. Tome nota y finalmente tenemos el problema 10, que me dice, Beto observa que al dividir la cantidad de soles que tiene por el producto de los 10 primeros enteros positivos, cuando multiplico 1 por 2, por 3, por 4, por 5 hasta el 10, eso es factorial de 10. Obtiene un número decimal periódico mixto con 5 cifras no periódicas y 3 cifras periódicas. Halle la menor cantidad posible de soles que tiene Beto. Ok, para esto necesitamos reconocer la descomposición canónica de factorial de 10, que por clases anteriores ya lo hemos visto cómo hacerlo, ¿no? Hay que dividir sucesivamente entre 2, entre 3, entre 5 y entre 7, que serían los factores primos menores que 10. Al descomponerlo, vamos a tener que factorial de 10 es 2 a la octava por 3 a la cuarta por 5 al cuadrado por 7. Ahora necesitamos un menor valor de n, de modo que cumplan las condiciones. ¿Cuál es? De obtener un decimal periódico mixto con 5 cifras no periódicas. Entonces, si tiene 5 cifras no periódicas, quiere decir que yo debo de quitar, simplificar un factor 2 al cubo para que me quede un 2 a la quinta en la parte, ¿no? En el denominador. Entonces, en el numerador debe haber un factor 2 al cubo. Pues ahí está. ¿Qué más me dice? Y con 3 cifras periódicas. Si tiene que estar con 3 cifras periódicas, quiere decir entonces que los factores se deben de encontrar ¿en qué nivel? En el nivel 3, ¿no? Ahí está. En el nivel 3. Y en el nivel 3 tenemos nosotros al 27 y al 37, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a tener nosotros aquí, ahí está, que descontar nivel 3, ojo, nivel 3 es 27 por 37. Y el 27 es 3 al cubo. O sea, yo necesito que aquí aparezca un factor 3 al cubo. Entonces, yo debo de eliminar un factor 3. Ahí está, le pongo un factor 3. Por otro lado, el 7 está en el nivel 6. Debo de quitarle este 7. Le quito un 7. Entonces, ahí está. Colocando esto en n, si tú colocas 2 al cubo por 3 por 7, mira, simplifico, me queda 2 a la quinta. Quito, me queda un 3 al cubo. Quito el factor 7 y ahora sí, lo que me queda ya me genera un número decimal con las condiciones dadas. Por lo tanto, el menor número que tendría que colocar en n sería 2 al cubo por 3 por 7, es decir, 168. Clave para este problema es la letra A.
Eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Cuídense mucho y conmigo será hasta la siguiente semana. Ahí tienen la clave de los ejercicios propuestos. Ok. Gracias por todo. Chau, chau. Felices fiestas navideñas. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.